Gálatas. Abramos la escritura que nuestro Señor alentó. ¿Sabe qué hizo el Espíritu cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo en este caso? Sopló. E hizo el escrito del apóstol su santa palabra. Inerrante, es decir, no falla. Gálatas capítulo número 5, versículo 24. Comenzamos la lectura en esta parte de la Biblia. Repetimos la cita. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5 y versículo número 24. ¿Sabe dónde estaba Galacia? Es decir, el origen de los Gálatas, en lo que hoy es Turquía. Ahí se encontraba esta región llamada Galacia. Bueno, leemos en el versículo 24 del capítulo número 5 que dice a la letra: y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne juntamente con sus pasiones y sus deseos desordenados. Si vivimos por el Espíritu, andemos también según el Espíritu. Amén. Estas dos reflexiones nada más. Entrando de lleno a la meditación de la palabra, mis hermanos, de donde vamos a sustraer el Espíritu para esta tarde, porque es el Espíritu y la palabra y el Espíritu. Comencemos diciendo, mi hermano, lo interesante que resulta de tener identidad con el Espíritu Santo. El problema que subsiste, hermano, en la cristiandad es de que no se identifican o no nos identificamos en pleno a la persona del Espíritu Santo y dejamos pasar la impresionante ventaja que tenemos al atenderle a Él. Por eso nuestro eslogan de este congreso es: cuando atendemos al Espíritu Santo. Es muy, hermano, dramático hablar de este tema tan especial. Ahora, notemos algo histórico. Note que los discípulos estaban, hermano, caminando en pos del Maestro. Lo veían, lo palpaban, lo escuchaban, lo observaban. Era tan lindo estar como discípulo de Jesús. Estaban en una escuela donde el Señor les estaba enseñando el camino de la fe, todo lo concerniente al Dios Todopoderoso que había hecho los cielos y la tierra. Y constantemente les examinaba para ver cómo iba el aprendizaje de ellos. Se recuerda cuando el Señor tiene que calmar los vientos huracanados y las olas que se encrespaban y amenazaban con hundir la barca donde iban cruzando el mar de Galilea. El Señor está durmiendo en un cabezal. Plácidamente estaba durmiendo. El Señor se había cansado de la caminata y los discípulos estaban asustados porque la barca parecía hundirse. Y el Señor estaba muy tranquilo durmiendo. Lo van a despertar y le dicen: Señor, pero ¿no te das cuenta que perecemos? Y el Señor se puso de pie e increpó los vientos y la mar, diciéndole: calla y enmudece. Porque la naturaleza es una tributaria para la obra del Señor. Por eso fíjese cómo le habla a los vientos y a la mar: calla y enmudece. Y se sosegó aquella tormenta. Y los discípulos se preguntaban: ¿y este quién es? Que aún los vientos y la mar le obedecen. No me voy a meter por ahí porque es una cosa impresionante, hermano. Pero sí quiero decirle que el Señor, examinando la fe de ellos, les dice: ¿cómo así no tienen fe? Porque toda la enseñanza del Señor para con sus discípulos era esta escuela para obtener fe, para caminar ya no por los sentidos, sino por la fe. Era algo, hermano, ventajoso para ellos. No había nadie en Israel que fuera comparable con los 12 discípulos que el Señor había elegido. Era gente, hermano, con la bendición increíble de estar en una escuela particular y privada a los pies del Maestro. Aprendieron de Él, de su viva voz.
Qué envidia, ¿verdad? Sana envidia. Ya hubiera querido yo estar a los pies del Señor aprendiendo como lo hizo Pedro y como Juan. Fue la ventaja que ellos tenían. Pero el Señor también comenzó a manifestar que iba a ser entregado a manos de pecadores, que iba a morir. Incluso Pedro sale a decirle: Señor, ten cuidado de ti mismo, apréciate. ¿Cómo es eso que vas a ir a morir a una cruz? Y como no era Pedro, sino la influencia del maligno, el Señor lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no conoce las cosas de Dios, sino solamente la de los hombres. Pobre Pedro, ¿verdad? Salió regañado. Pero el Señor estaba siempre con ellos, consolándolos, enseñándoles, instruyéndoles, capacitándolos, tal manera que iban a emerger como grandes testigos suyos en una Israel alejada de la verdad y a un mundo irredento que era, hermano, contrario al Señor. Pero el Señor está hablando ahora de morir, y ciertamente murió ignominiosamente en una cruz, bochornosamente. Era una vergüenza la manera en que crucificaron al Señor. Y no por ser, hermano, lo que el mundo le llama Semana Santa estoy mencionando yo esto. Incluso no voy a meterme al sacrificio del Señor, que es una vastedad, es una maravilla, sino solamente al relevo. Porque el Señor, que estuvo con ellos para tantas cosas ventajosas, como el Maestro infalible, ahora muere. Y los discípulos con él anímicamente, porque se desmoronaron en su fe. Pensaron que Jesús había sido una grande ilusión, pero que se había terminado. Cuando muere el Señor, los discípulos pensaron que se había terminado todo, pues. Y aun cuando el Señor ya había resucitado, ellos lo hacían muerto. Por eso no podían creer a los mensajeros que les dijeron: el Señor ciertamente ha resucitado. Y uno de ellos dijo: si yo no meto mi dedo en la marca de los clavos en sus manos y en sus pies, y de la lanza en su costado, yo no puedo creer. El famoso Tomás. Pero el Señor, que se fue, anteriormente les dijo: sí, es cierto, me voy a ir, y ustedes se han entristecido, pero les digo la verdad, que vendrá el otro, y será una ventaja para ustedes adicional. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros en el ministerio y en la persona del Espíritu Santo, que es igual que Jesús. No hay diferencia. Y Él estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él los guiará, Él les enseñará, Él estará con ustedes. Y la ventaja es que estará dentro de ustedes y estará sobre sus vidas para llenarlos de poder, y que puedan ustedes testificar acerca de mí, les dijo el Señor. Y los discípulos entraron, hermano, a una realidad, dejando la realidad de Jesús, porque el Señor se fue. Usted sabe el drama cuando resucitó y tuvo que ascender a los cielos, y los discípulos absortos se quedaron viendo su ascensión y tristes porque no lo iban a ver más. Pero les dijo que iba a venir otro igual que Él, el otro Consolador, el Espíritu de la realidad. Les dijo: de la realidad. Verdad y realidad son sinónimos. Se puede leer verdad y se puede leer realidad, porque si es verdad tiene que ser real, o no sería ninguna verdad. El Espíritu de la realidad vendrá a vosotros, será una ventaja para ustedes. Y ellos pasaron de ser seguidores de Jesús, ahora seguidores del Espíritu Santo. Hay un relevo. Ellos tuvieron que aceptar al otro maestro,
Solo que este otro maestro estaba tomando lo del primer maestro, es decir, de Jesús. Ahí no hay competencia. No es que cambiemos a Jesús por el Espíritu Santo. Esa sería una ignorancia crasa, hermano. No le deseo yo esa ignorancia a nadie. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre son de la misma esencia y tienen una unidad increíble que no podemos aspirar nosotros a tener con nuestros congéneres, pero por el Espíritu sí que podemos alcanzar esa unidad, para que Dios esté con nosotros, dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Algo bien fuerte es eso. Ahora, lo impresionante es cómo ellos cambiaron su mentalidad. Ya no iban a estar caritristes porque el maestro se había ido. Ahora regresaron a Jerusalén y se asentaron en un lugar que se llamó el aposento alto. Y 120 seguidores de Jesús se hospedaron en ese lugar para esperar al otro, porque el otro estaba prometido llegar. En el momento que el Señor lo estimara conveniente, les enviaría al otro para que lo siguieran a Él, no para que hablaran de Él, de sus bondades, de su poder, de su soberanía, de su deidad, etcétera. No, para seguirlo ahora a Él, como habían seguido al Maestro. Por eso fíjense qué sugestiva la palabra que encontramos en esta lectura, que los que son de Cristo llenan un prerequisito para optar por ser seguidores del otro, el Espíritu Santo. Y ellos tenían la ventaja que salieron de clases presenciales con Jesús. Ahí estaba el maestro enseñándoles. Podían hasta palparlo. A pasar a ser seguidores, alumnos del otro maestro, el Espíritu Santo, que incluso sería superior en cuanto Jesús estaba fuera de los discípulos enseñándoles, pero este estaría dentro de ellos manejándolos, programándolos, liberándolos de toda situación, hermano, todo resabio que hubiera quedado acerca de la naturaleza caída que todos tenemos. Y ellos, hermano, lograron, porque tenían la ventaja de salir de el pastoreo o el pastorado de la persona de Jesús para entrar al pastoreo de la otra persona, no de una influencia, no de una fuerza, sino de la otra persona, la que habla, la que guía, la que regaña, la que instruye, como es el Espíritu Santo. Fíjese la personalidad del Espíritu Santo, por favor. Pedro, que tiene un éxtasis donde su alma aflora y mira toda suerte de animales en un lienzo que está descendiendo. Había de toda clase de animales inmundos, catalogados así por la ley. Y la voz de Dios, es decir, la del Espíritu, que es Dios, por supuesto, le habla y le dice: Pedro, levántate y sacrifica. No le dijo mátate, mata, sacrifica a Dios. Y Pedro, que era un judío recalcitrante y fanático, le dijo al Espíritu: no, Señor, le dijo, porque yo no he comido nada inmundo. El Espíritu le habla y le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Y se lo hizo 3 veces porque era cabeza dura el apóstol Pedro. Cabeza dura era. Y 3 veces le hizo la operación a cabeza abierta, a corazón abierto. Lo operó delicadamente. Y en eso están 3 enviados de Cornelio, un soldado romano que estaba retirado de donde estaba hospedado Pedro. Los había comisionado para que fueran a buscar a Pedro según la recomendación de un ángel que le había dicho a Cornelio el romano
que fuera a buscar a Pedro, no a cualquiera, sino a Pedro. Y le da la dirección. Y están tocando a la puerta. Entonces el Espíritu le habla a Pedro y le dice: allí te están buscando 3 hombres. Sí, son judíos. Perdón, no son judíos, son gentiles. Sí, yo los mandé. Y no dudes de irte con ellos, porque yo los mandé. Qué personalidad, querido. Y Pedro, que sabía que era el jefe, que tenía todo el poder para mandarlo, se tuvo que sujetar, por más judío que se considerara, tan guardador de las costumbres de su pueblo Israel. Porque a la sazón, hermano, no se podía reunir un judío con un gentil, porque los consideraban inmundos, por idólatras. Entonces un judío no podía ingresar a la casa de ningún gentil. Pero como el jefe le dijo: yo los mandé, como me gusta esa porción, yo los mandé, así que no dudes de irte con ellos, porque yo los mandé. Pedro tuvo que decir: bueno, así por las buenas, sí. Y tuvo que irse. Mire quién está a cargo ahora de la conducción, de las ordenanzas. De tal manera que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, la gloria de Dios se estableció allí. Y como Pedro no sé qué le pasaba, se llevó a 6 hermanos, por si acaso, dijo. Se fue con 6 hermanos judíos, todos ellos judíos. Y cuando Pedro comenzó a predicar la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, que a la sazón eran los familiares de este romano y sus mejores amigos. Estaba llena la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo, que tenía prisa por llegar a esas vidas, ni siquiera dejó que Pedro terminara el mensaje. Parece que era bastante alargado cuando él predicaba, que el Espíritu le dijo: ya, basta, ya estuvo. Y cayó sobre todos aquellos. Y la gloria de Dios. Y los judíos que llegaron con Pedro se asombraron. No podían creer lo que estaban viendo y oyendo, que sobre gentiles hubiera caído el Espíritu Santo como en el día del Pentecostés con ellos. Y ninguna diferencia hizo entre judíos y gentiles. Mire quién está a cargo ahora de la iglesia. Cambiaron, relevaron la maestría de Jesús para entrar a la maestría del Espíritu Santo. Tenían la ventaja de que habían estado con una persona y entendieron cabalmente los discípulos que iban a estar dirigidos por la otra persona. En cambio nosotros, que tal vez usted viene de la idolatría, viene del falso culto, donde nada es real. Yo vengo de un evangelio tradicional, donde también hay muchas faltas. No aparece Dios por ningún lado, aunque lo mencionan mucho. Y yo me hastié de eso. Ellos tuvieron la ventaja de saber que era otra persona y la trataron como tal, oyéndole, siendo encaminados por su sabiduría y atinando a hacer lo que es correcto, como en este caso. Aunque prejuicioso el judío Pedro, al reponerse y darle crédito a la conducción y ordenanza del Espíritu Santo, logró un éxito maravilloso. Todos, el 100% de los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, no solamente recibieron a Jesús, sino cayó el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de tal manera que hablaban en otras lenguas. Tenían evidencia de la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. Qué ventaja más impresionante. Ahora nosotros tenemos, hermano, puesta arriba, cambiar nuestra mentalidad. Nos han asignado para estar con una persona, no con una influencia, no con alguien que te produce a ti alguna sensación en la epidermis, no para que te emociones tanto y digas: siento candela, mis hermanos. Olvídate de la candela y dale crédito al señorío
del Espíritu Santo. Él es el que está a cargo ahora. Él es el que conduce. Él es el que manda. Y no permite, hermano, que nosotros estemos refutando lo que Él dice. Volvamos a la enérgica manera en que le respondió a Pedro: ahí te están buscando 3 hombres, y no dudes de irte con ellos. Porque si el Espíritu no le advierte esto, Pedro les hubiera dicho: yo no voy donde gentiles, no voy donde los perros gentiles. Así le hubiera contestado. Pero como el Espíritu es el jefe, le dijo: no dudes de irte con ellos, porque yo los mandé. Como diciendo: ¿y qué? Si yo soy el jefe aquí. Olvídense de lo que la ley dice acerca de que no se deben de juntar con gentiles. Ahora yo soy el que dicta las órdenes acá. Vete con ellos porque yo los mandé. Ay, Dios mío, que entendamos eso. Ahora es Él. Por eso qué hermoso lo que hemos leído. Los que son de Cristo llenan el prerequisito para andar con el Espíritu Santo. Porque es cuestión de andar con Él, no de hablar de Él, de disertar de Él, o lucir galas con la unción y con los dones espirituales que no alcanzan los frutos. Porque el fruto es el todo. Evidencia la verdad de los dones, y su ausencia los desvirtúa al mismo tiempo. Ahora, qué hermoso que ahora entendieron los que son de Cristo. Solo ellos entenderemos que para caminar con el que es santo. ¿Por qué se le dice santo al Espíritu? Porque es la persona, mi hermano, que por excelencia es perfecto, infinitamente es santo, tanto que las blasfemias contra él son imperdonables. El que blasfema contra el Espíritu Santo no lo cubre la sangre de Jesús. Es el único espacio que queda. El Señor ama tanto al Espíritu Santo que no perdonará el insulto al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aclarando este asunto, la gente que puede decir algún improperio contra el Espíritu no es la blasfemia, porque el que lo hace es un ignorante que da pena y que da lástima, que queda retratado como un ignorante. Ahora, la blasfemia tiene por lo menos 4 gradas hacia abajo, y el llegar hasta la última grada, hermano, es la blasfemia. Fíjese bien, capítulo 6 de los Hebreos: los que una vez fueron iluminados. Fíjese bien, iluminados. Los que probaron el don celestial, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los que probaron la buena palabra de Dios y los dones del siglo venidero y recayeron, son irreversiblemente perdidos. Es la blasfemia. Tropezar con los ojos abiertos, amar más las tinieblas que la luz. Por eso es que los ángeles que abandonaron su principado, el Señor no los pudo perdonar, porque en plena luz tropezaron, escogieron la maldad en lugar de buscar la comunión con su Dios. Están en pozos profundos de oscuridad, esperando el gran día del juicio. Ni siquiera los dejan salir. Los demonitos, hermanos, son personalidades no tan recias. Y bueno, ahí está la blasfemia. Por eso, hermano, el prerequisito, es decir, con lo que se puede seguir adelante, soñando, anhelando, caminar con el Espíritu Santo. Mire cómo Jesús escogió solo a 12. Y eso que su Padre en una noche se lo reveló y le dijo: los que serán tus discípulos es Simón, el hijo de Jonás, los hermanitos Juan y Jacobo, que les vas a poner Boanerges, hijos del trueno, Andrés,
Hasta Judas le dijo. Esa es otra cosa. Ahí después hablamos de eso. Pero ahora, para caminar con Dios, el Espíritu Santo, el prerequisito es crucificar la carne con todos sus apetitos. Los que son de Cristo han crucificado la carne. No dice que la han repelido de alguna manera, la clavaron en la cruz para no hacerle más caso al apetito de la carne. Porque, hermanos, la carne y el espíritu son incompatibles. Y aún nuestro espíritu, que se alía fácilmente con el Espíritu Santo, repele lo de la carne, lo aborrece y está en contra, de tal manera que quiere derrotarla de una vez y para siempre en el creyente. Y todo aquel que se despierte al ministerio glorioso del Espíritu Santo, es decir, del Jesús, del Cristo real y verdadero, tendrá que crucificar la carne con sus apetitos. No dice reprimir la carne. Eso lo hacemos todos los días. Nada que ver, nada que ver. Yo no quiero eso. No es para mí. Pero no basta eso. Hay que crucificarla. Crucificar la carne. Para entonces, recién allí, ir en seguimiento del Espíritu, quien se va a manifestar. Porque si Él no se manifestara, no sería ninguna ventaja de que Jesús se hubiera ido. Pero Jesús dijo que al irse Él, enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con todos los creyentes, lo cual sería una increíble y enorme ventaja para el creyente. Sería un discipulado mejor que el que tuvo Pedro, Juan y Jacobo. Caminar en seguimiento del Espíritu Santo. Porque si por el Espíritu vivimos, sigamos pues al Espíritu. Esto cae de su propio peso. No podemos ser, hermano, indolentes, atrasados y no darle crédito al Espíritu si ya nos dio vida. Porque yacíamos en delitos y pecados. Y hasta el apóstol Pablo se queja de sí y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por el Espíritu de vida. Muerte contra vida, siempre ganará la vida. El Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí se terminó el avasallamiento de la carne sobre el alma. Tal manera que ahora va a acusar libertad. Y la libertad la disfrutará en seguimiento del Espíritu. Y lo más hermoso todavía de esto, hermanos, es que hay un compás de espera muy ansioso, por cierto, de la naturaleza, que desea ver cómo los hijos de Dios se manifiestan en su libertad propia. Porque la naturaleza fue ligada a la caída de nuestros primeros padres. Cuando cayó Adán y su mujer, la Adana, que después le pusieron Eva, la naturaleza quedó maldecida. Y en lugar de fruto produjo abrojos. Solamente, hermano, la misericordia de Dios ha hecho producir la tierra. Y eso que sectorialmente, hermano, favorable a otras que no lo son. Y estamos ligados a la naturaleza. Todas las leyes de la naturaleza nos dominan, porque son leyes que decretó el Creador. ¿Acaso la ley de la gravedad no nos está dominando? Usted no puede decir: si Pedro caminó sobre las aguas, ¿a quién era Pedro? Un pescador. Yo, en cambio, soy un pastor de la iglesia, apóstol de Jesucristo. Entonces yo me voy a poner a caminar en el río Guayas. Mañana mismo voy. Le aseguro que lo que va a hacer usted va a decir:
Glu, 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 glu. Que si no se levanta se ahoga, porque no funciona así la naturaleza. Ay, después vamos a hablar cómo se puede hacer tributaria la naturaleza. Solo voy a decir un punto. ¿Se recuerda el haber que tenía tanto Elías como Eliseo? Con su manto, las veces que le daba la gana, abría el río Jordán, y este se abría y él pasaba en seco. Creo que no sabía nadar, por eso abría el río Jordán. Y Eliseo, que se le salían los ojos. ¿Cómo así? Decía. Y lo habían invitado a ser el sustituto. Y dijo, caramba, lo que estoy viendo. Por eso cuando Elías le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué favor quieres antes de que yo sea quitado de contigo? Yo ya lo sé, le dijo, que yo tenga la doble porción que tú tienes. Dijo, este sí es bárbaro. Si me ves cuando me fuere de la tierra, se te hará. Si no, no. Estuvo midiéndolo, siguiéndolo, y cuando lo arrebatan a Elías, se le cayó el manto. Y ni lerdo ni perezoso, su sustituto lo fue a recoger. Lo tomó en sus manos, se fue al río Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Ah! Y abrió el río. Y dijeron los hijos de los profetas que no atinaban. Si cualquiera sale corriendo y diga, yo quiero también eso, esto no. Dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. En cambio, Eliseo tenía hambre. Le cambió la mentalidad y su vida cuando estuvo viendo quién era Elías. Si nosotros nos extasiamos con el ministerio de Jesús en los evangelios, se nos va a abrir el corazón y la mentalidad para atender al que está en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, por excelencia, es el Evangelio del Espíritu. Si ese libro se daría de llamar el libro de las hazañas del Espíritu Santo. Pero le pusieron de los apóstoles. Bueno, es que eran muy listos también. Si por el Espíritu tenemos vida, sigamos al Espíritu, pues. Tanto lío. Ya es hora de que hagamos, hermano, la fila para optar para ser discípulos del otro, que es igual que Jesús y que fue Él el que lo recomendó y que dijo que era un buen negocio para los creyentes cambiar de mentalidad y venir al pastoreo del Espíritu Santo. Y fue tanta el entendimiento que tuvo Pedro, que cruzó la barrera de lo suyo con lo del Espíritu. La silueta de Pedro era la silueta del Espíritu Santo, porque cuando se proyectaba la tierra, sanaba al que se pusiera ahí. Ni sobraba ni faltaba. ¡Qué alianza! Si tan solo entendiéramos eso, mis hermanos de Shekinah, seríamos campeones. Pero el problema es que no atendemos al Espíritu. No entendemos el prerequisito. Hay que vapulear la carne y crucificarla con sus apetitos. Porque tiene la carne un apetito voraz por ser satisfecha. Y que nadie se engañe a sí mismo diciendo, a mí no me pasa eso. Porque a todos nos pasa el problema del requerimiento de la carne. Pero es un enemigo y pelea contra el alma. Quiere echarnos abajo. Pero si entendemos que hay que llenar este prerequisito para caminar de verdad con el Espíritu Santo y no en el misticismo barato de los religiosos, que a estas horas están hablando de las 7 palabras, pero no hay modo que las crean, porque sus vidas están totalmente alejadas. Qué bueno va a ser, mi hermano,
que caminemos con la persona del Espíritu Santo, para que ya no nos quedemos alabando la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es la habilitación para hacer las cosas grandes de Dios, en ella está la plenitud. Pero no nos podemos quedar cantándole a la presencia. Hay que actuar en la presencia. Es como decir, yo tengo fe, pero si no tiene obras, la desvirtúa. No hay tal fe, no hay tal presencia si nosotros no activamos de una manera sobrenatural. ¿Querrá usted cambiar de mentalidad? ¿Quitará el bagaje religioso que le han impuesto para darse al Espíritu? Porque está recomendada su alma al Espíritu. No piense que hay alguna controversia entre Jesús y el Espíritu, porque ellos son divinos. Son distintas personas y a la vez son de la misma esencia. Por eso Jesús dijo, volveré a vosotros. Pero el que vino fue el Espíritu Santo para ayudarlo. Le dice Jesús a sus discípulos que el Padre lo había enviado, etcétera. Y le dice Felipe, el más atrevido, Señor, muéstranos al Padre, y se terminó la ignorancia de nosotros. Felipe, le dijo Jesús, ¿cuántos años tengo de estar con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces tú, muéstranos al Padre? ¿No crees acaso que el Padre mora en mí y yo moro en el Padre? Si no me creéis, creedme por las obras, porque el que las hace es el Padre. Qué cosa increíble es esa, hermano. Ahora, atender al Espíritu Santo es estar atendiendo de verdad a Jesús y ser discípulos verdaderos de Él. Pero hay que comprender el relevo. Jesús está a la diestra del Padre y el Espíritu mora en el corazón de los creyentes, porque tiene que presentar a la novia inmaculada, como una hermosa doncella virgen dispuesta para el matrimonio. Y los que están conociendo el pastoreo del Espíritu Santo no están hablando de rapto, estamos hablando de matrimonio. Porque cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a buscarnos, es para casarnos con Él. No es para librarnos de un hecatombe que le viene a la tierra solamente, eso está descontado, sino porque nos vamos de matrimonio. Y la doncella que se va a casar se viste diferente, habla distinto y tiene una certeza inviolable en su corazón de estar con el amado. ¿Qué le parece a usted esto? Desconfíe cuando la gente solo habla de liberación. Y viene el Señor y nos libró de la tribulación que le viene a la tierra. Claro que en parte es verdad, pero mejor que eso, viene a buscar a su novia con la que se va a casar. Y nos vamos de bodas porque vamos a ir a las bodas del Cordero, hasta la presencia de su Padre y de sus ángeles. Y después volveremos a la cena. Allá será lo legal y en la tierra será lo festivo. Aleluya, donde vamos a contraer matrimonio, hermano, con el Señor. Y 7 años de fiestas. Me gusta que a Dios le gustan las fiestas, hermano. Y fiesta, no las aburridas de los religiosos que hacen como que están alegres, pero no lo están en su interior. ¿Querrá usted llenar el prerequisito? Porque es lo primero, crucificar la carne. ¿Querrá usted tener una identidad personal y verdadera con el Espíritu Santo? Esto, mis hermanos, es individual. Nadie puede endosar a su hermano, a su esposa, a sus hijos semejante filiación. Necesitamos hacerlo personalmente, saliendo del problema que todos hemos tenido de la carne, para ahora recién entender, oír, atender la voz del Espíritu Santo que quiere dirigirnos. Entonces será la bendición que todos anhelamos. Póngase de pie, mi hermano.